Vamos a dar gracias al Señor, vamos a hacer esta canción de entrega a nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús. Voy a pedir, hermana, que podamos cerrar los ojos por unos breves minutos para poder dirigir al Señor. Que el Señor Jesús nos permita poder tener un encuentro con Él a través de la oración, a través de su palabra. Que seas tú, Señor Jesús, que penetres en lo más profundo de nuestro corazón. Tú que todo lo puedes, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre. Todo aquello que vamos a ver interior, Señor, que muchas veces nos haga fatigarnos, cansarnos, Señor, o dudar quizás de ti. Queremos entregarte a ti, Señor Jesús, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, Señor. Que nos enseñes a poderte contemplar en la cruz, bendito Señor. Que podamos dirigirnos en oración a ti, Señor. Que podamos desnudar nuestra alma ante ti, Señor. Nuestros pensamientos, nuestras miradas, cada una de nuestras palabras, Señor. Te entregamos toda esta noche, Señor. No soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte? Yo solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma
decimos, Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, gracia plena, Dios te con benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, esta noche. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Si alguien le quiere tomar foto al esquemita, ayuda a retener en la mente algunos conceptos. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos del 14 al 39. Marcos del capítulo 1, versículos del 14 al 39. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos y cada uno de ustedes muy bienvenidos a este curso de formación bíblica, de formación teológica, este curso de Cristología básica que se llama Jesús de Nazaret. En esta oportunidad, después del taller que hemos tenido sobre la ira, continuamos con el tercer tema de este curso y en esta oportunidad vamos a estudiar los milagros de Jesús. Y lo vamos a hacer a la luz de este texto escriturístico de Marcos capítulo 1 del 14 al 39. Dice la Sagrada Escritura: después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda hasta a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en la región de Galilea. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaban de ella. Se acercó y tomándola de la mano le levantó. La fiebre la dejó y se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen: todos te buscan. Y les dice: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pues bien, como habíamos enseñado el primer día que hemos iniciado este curso, el objetivo de este cursito es conocer más y mejor a Jesús. El Señor, de camino a Cesarea de Filipo, hace una doble pregunta a aquellas personas que le siguen. La primera es: ¿quién dice la gente que soy yo? Y la segunda pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? Lo cual significa, enseñábamos, que Jesús quiere que pasemos de la opinión común a hacernos una opinión personal sobre quién es Él. Y la respuesta que espera el Señor no es la respuesta que podemos nosotros aprender en una catequesis, sino en nuestro trato personal, en nuestra relación personal. ¿Qué significa Cristo para nosotros? Es en ese sentido que Jesucristo, a través de esa pregunta, nos invita a plantearnos quién es Él para nosotros. Esto es lo que nosotros tratamos de enseñar en cada una de las reflexiones que vamos a ir desarrollando. La última clase, por ejemplo, hemos hablado sobre el misterio de la encarnación de Dios, como reza el credo niceno-constantinopolitano: por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. La venida de Cristo obedece al plan de la salvación. Esta obra de la salvación querida por Dios es impulsada por su amor. Dios le ha dado a su Hijo, a todos nosotros, a la humanidad. Y hay dos opciones: o creemos en Él o lo rechazamos. Y para los que creemos en Él,
somos salvos, y para los que no, son condenados. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa salvación que ha venido a ofrecernos Jesús, que tiene su momento importante en la encarnación, implica tres cosas, como hemos enseñado. En primer lugar, Jesucristo ha venido a liberarnos del pecado, del diablo y de la condenación eterna. Muy importante esta cuestión. ¿Y por qué? Porque en nuestros días ya no se habla de pecado. En nuestros días se habla de errores, se habla de hierros. Hablaba yo con algunas religiosas en algunos colegios que me ha tocado predicar a jóvenes, algún retiro, y ya no se habla abiertamente del pecado ni de sus consecuencias. Entonces, esta trilogía va de la mano: pecado, condenación eterna y diablo. ¿Y por qué esto es importante? Probablemente en nuestras latitudes no lo sentimos, pero a mí me toca evangelizar en Europa y allá, por ejemplo, de esto no se habla. Ni de pecado, ni de condenación eterna, ni del diablo. Entonces, habíamos enseñado que la venida de Cristo y la encarnación, en primer lugar, este es el objetivo, la salvación. En segundo lugar, tiene un objetivo y un propósito revelatorio. El primero es soteriológico, el segundo es revelatorio. ¿Y qué nos revela Jesús? Que Dios es uno y trino, que Dios es Padre, que Dios es Hijo y que Dios es Espíritu Santo. Amén. El misterio central de la fe cristiana. Ese es el misterio más importante de nuestra fe, el misterio que ilumina todos los demás misterios que profesamos nosotros en el credo. Y es en ese sentido que a través de esta revelación de Dios como uno y trino, esta revelación de Dios como Padre, es que se nos revela también que nosotros hemos sido llamados a una comunión especialísima con Dios, como hijos suyos, hijos por el Hijo. Ahora, estas cuestiones, ¿por qué justo son importantes comprender? Cuando estuvo su Santidad Francisco en Singapur, desde hace más o menos unos 70 años, hay algo que se conoce como el diálogo interreligioso. En la evangelización no solamente está el anuncio querigmático de la buena nueva de Dios, que es Jesús, sino que en lo que es la evangelización también está el diálogo. Y en la Iglesia Católica hay dos tipos de diálogo: el diálogo ecuménico, lo que supone dialogar con personas que son cristianas de otras denominaciones, luteranos, anglicanos, calvinistas, pentecostales, adventistas, y cuando se utiliza el término diálogo se habla en una conversación respetuosa, porque si bien hay diferencias doctrinales muy profundas, compartimos un sacramento, al menos con la gran mayoría de ellos. ¿Cuál es? El bautismo. Que a diferencia, por ejemplo, yo tuve la bendición en Winterling, en 1 hora y media de Stuttgart, de ser invitado por un luterano que se convirtió al catolicismo y quería que yo hiciera el discurso de presentación. Y allá a ellos no se les bautizó, porque la Iglesia Católica considera que tienen verdadero bautismo trinitario. Entonces, esto es muy importante, el diálogo con los cristianos de otras denominaciones. Y luego está el segundo tipo de diálogo, el diálogo interreligioso. Y en el diálogo interreligioso, ¿qué significa esto? Que también tenemos nosotros que ver en las otras religiones, y aquí te explico, hay religiones naturales y hay religiones reveladas. Por ejemplo, ¿cuáles son las tres religiones reveladas? Cristianismo, judaísmo y el islamismo. Son las tres religiones reveladas y compartimos la misma raíz. Pero el monoteísmo que practican los musulmanes
o el monoteísmo que practican los judíos no es el mismo monoteísmo que practicamos los cristianos. Entonces esto es importante, ¿ya? Para separar las religiones reveladas y las religiones naturales. Por ejemplo, tú tienes, son muy variadas, dos que tienen la misma fuente, el hinduismo y el budismo tienen la misma fuente. El hinduismo es politeísta y el budismo es ateísta, no tiene Dios. Son distintas, pero tienen una misma cosmovisión, el tema del karma, el tema de la reencarnación. Entonces nosotros podemos entrar en diálogos con ellos, sí. ¿Por qué? Porque tienen cosas buenas, buscan el bien, el amor, buscan la paz. Hay elementos que son valiosos. Y ahí la controversia que ha generado lo de su santidad Francisco, dos cosas, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, voy a empezar por la segunda que me parece más fácil de explicar, cuando dice que todos somos hijos de Dios. Sí, en cierta manera. ¿Por qué? Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la relación en el diálogo interreligioso, me parece que es un numeral 830 y pico por ahí. Todos somos hijos de Dios en tres condiciones. La primera, Jesucristo es el Hijo. La segunda, nosotros por la gracia. Pero los otros que han sido creados por Dios también son hijos, porque tienen a Dios en el origen de su creación. Como las criaturas, Dios es Padre tanto de creyentes como no creyentes. Ojo con eso, porque Él es la fuente y el origen de todo. Entonces por eso Él es Padre, ¿ya? Pero lo que sí es un error decir que cada religión es un camino hacia Dios. No. Lo que enseña la Iglesia Católica, y aquí cito el Catecismo, no para no citar concilios y todo lo demás. El Catecismo de la Iglesia Católica reconoce en las otras religiones que hay una bondad. Y si Dios es bueno, es porque ilumina los caminos en el hombre. Entonces, ¿qué es lo que se reconoce en la Iglesia Católica de las otras religiones? Que una persona en otra religión, siguiendo fielmente ese deseo de encontrar a Dios, va a llegar al Dios cristiano. Por eso es que hay conversión de judíos, de musulmanes, por eso es que hay conversión de hinduistas en esa búsqueda de Dios, por eso es que hay conversión de anglicanos, de luteranos y etcétera, ¿no? Pero no todas las religiones son camino para llegar a Dios. Primero, ¿por qué? Son camino probablemente para entender de la existencia de Dios, pero tú tienes, por ejemplo, los hinduistas, que son politeístas, y tienen, por ejemplo, la cosmovisión de la santería de Cuba, ¿ya? Un poco toco ese tema, pues mi madre es cubana, entonces estudió un poco ese tema de la santería en Cuba. También tiene su cosmovisión, y también tienen sus dioses, y también las otras religiones que tenían que evangelizar en ese momento. Pablo, cuando va al Areópago, les dice, vengo a predicarles ese Dios que tienen ahí y que no conocen. O sea, el altar al Dios desconocido. Entonces, por eso se hace necesaria la evangelización. Entonces, hablando ya, salvando ese punto, muy importante entonces entender la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque una mala comprensión te puede llevar a pensar, no es necesario evangelizar. O sea, en todas las religiones me salvo, entonces hoy día no me gusta mi obispo, entonces me paso pues con los luteranos. O no me siento bien ahí, entonces me paso con los anglicanos. Y ando así de salto tras salto. Entonces, que esto tú lo ves lamentablemente en algunos sacerdotes bastante conocidos que se han salido de la Iglesia Católica y, entre comillas, para conservar su ministerio han hecho esos saltos. Entonces no es lo mismo tener una madre que tener una madrastra. No es lo mismo. ¿O sí? No es lo mismo. La Iglesia Católica es madre. Entonces, muy importante esto. Madre y maestra, por si acaso. Madre y maestra. Entonces, esto es muy importante, que esta salvación que nosotros, por ejemplo, cuando tú estudias a Aristóteles, a Platón, cuando estudias a los demás filósofos, te van a hablar de un Dios, pero no del Dios cristiano.
porque la recta razón me lleva a entender de la existencia de Dios. Contemplo el cosmos, que es camino cosmológico para el reconocimiento de la existencia de Dios. Contemplo al hombre, el hombre es un camino antropológico para el reconocimiento de la existencia de Dios, pero de ahí al Dios cristiano solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo Él nos puede dar esa revelación, no nos la puede dar más nadie. Por eso es muy importante este curso. ¿En qué sentido? Porque un musulmán te va a hablar de Jesús, pero es el Jesús que te hablan los 4 evangelios. Te va a hablar de Jesús, por ejemplo, un luterano, pero es el mismo Jesús de los 4 evangelios, en la misma doctrina, por ejemplo, en la doctrina sobre el tema del pecado, no sobre el sacramento, solo la doctrina del pecado. ¿Cómo contemplan ellos Génesis capítulo 3 y cómo lo contemplamos nosotros? ¿Cómo leen Romanos capítulo 7 y cómo lo leemos nosotros? Entonces, esas cuestiones son muy importantes. ¿Quién es Jesús? Entonces, esta pregunta tiene que recorrer todo este curso, ¿ya? Cada vez que vengas acá, pregúntate quién es Jesús. ¿Cómo vamos a enseñar ahora quién es Jesús? La vida de Cristo tiene varios momentos que son importantes, pero acá sería un curso larguísimo de un año, ¿ya? Yo quisiera hacerlo, pero ustedes no sé si aguantarían, pero a lo mejor vamos viendo el próximo año, ¿ya? La infancia de Jesús es muy importante, porque en la etapa de la infancia de Jesús se presenta su autoconciencia, que eso lo veremos posteriormente. Jesucristo, cuando se pierde en el templo y María le dice, tu padre y yo te estamos buscando todos angustiados, ¿qué responde Jesús? ¿Acaso no sabían que tenía que estar en las cosas de mi padre? 12 años, tiene conciencia que José no es su padre, que Dios es su padre y que tiene que estar en ¿qué? En las cosas de su padre. Entonces eso ya revela su divinidad, por si acaso. Entonces es muy importante ese pasaje. El bautismo de Jesús también porque es importante. Cuando tú lees Benedicto XVI hace los 3 tomos, ya son 1500 páginas más o menos, entre los 3, de Jesús de Nazaret. Y cuando habla de la parte del bautismo, es muy interesante porque la propuesta de él como teólogo, ojo, esto lo dice como teólogo, no es magisterio de la iglesia, pero lo dice como teólogo. La propuesta de él es, ¿qué pasa con nosotros en el bautismo? Se nos quita el pecado. En Jesús, si no tiene pecado, dice, sucede al revés. Cuando va a ser bautizado, ¿qué dice Juan el Bautista? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Benedicto XVI desliza esta idea que me parece interesantísima y es razonable, que en ese momento del bautismo, Jesucristo está asumiendo los pecados de toda la humanidad para redimirlos. Inmediatamente, ¿qué pasa tras el bautismo? El Espíritu Santo lo conduce al desierto para ser tentado por el diablo y aquí comienza la primera victoria de Jesús sobre Satanás. Cuando estaba acá en Perú dándole un retiro, en un tema me pidieron a unos hermanos de una orden religiosa, no voy a decir la orden ya, quien te habla ha estudiado demonología, ya yo he estudiado con el permiso de la Arquidiócesis de Lima, en Paraguay y en Costa Rica, por la Ateneo Regina Apostolorum, los que forman en Roma a exorcistas, ya tanto a los que son sacerdotes, los laicos solamente somos auxiliares, por si acaso. Un laico o un sacerdote o una religiosa no puede ser exorcista, el sacerdote solamente si el obispo le da ese permiso. Entonces hay gente que me dice, pero ¿usted qué hace estudiando eso? Entonces soy teólogo, pues. Así que hay cosas que nosotros también estudiamos y algunos vamos por la rama de la demonología. Entonces, respecto a esto, yo estaba hablando con un grupo de sacerdotes y uno me decía, sí, pero es que en la época en que se escriben los evangelios, ahí no se tiene conocimiento de psicología, no se tiene conocimiento de psiquiatría. Entonces, por eso se le dice demonio a todo. A ver, un momentito, tú lees el exorcismo del capítulo 9 del Evangelio de Marcos y ahí no es que Jesús, no es que supiera que en esa época no había psicología o psiquiatría. O sea, cuando se le presenta el niño a Jesús, ¿qué hace el demonio? Tiene una manifestación que se llama manifestación extraordinaria del demonio. Y eso pasa cuando hay una entidad demoníaca y uno hace oración. Convulsiones, entre otras manifestaciones, que son las más leves, por cierto. Entonces, importante esto, porque ¿qué es lo primero que hace Jesucristo? Derrotar a Satanás. Esta es la primera victoria en el desierto.
La segunda victoria será cuando realice los exorcismos. O sea, todas las curaciones, pero en realidad los exorcismos. Y la tercera victoria será en la cruz del Calvario. Y aquí vamos a decir esto, ¿ya? ¿Han visto la película La Pasión? ¿Sí? Tienen que verla, ¿ya? Porque tiene mucho contenido teológico. Cuando Jesús está clavado, en ese momento hay una primera escena, se ve a el demonio cargando un bebé. ¿Qué representa eso, ese aborto? ¿Qué representa? Con eso se está lanzando este mensaje. A ti el Padre te ha abandonado, pero el diablo ni siquiera abandona a los suyos. Ese es el mensaje. Porque en ese momento Jesús se volvió pecado y Dios no está donde está el pecado. Y el dolor que siente Jesucristo en Getsemaní es que el Padre tiene que apartarse. Donde está el pecado no puede estar Dios. Y es ese momento que él experimenta soledad. Eloí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces ese momento Satanás lo está, como quien dice, disfrutando, pero acá viene lo siguiente, pues el diablo no sabía que haciendo lo que estaba haciendo, llevar a Cristo a la cruz, estaba considerado dentro del plan de Dios. Escucha bien, ¿eh? Escucha bien. Lo que hizo el demonio de llevar a Cristo a la cruz juntó a la fuerza política en ese momento, Pilato, y a la fuerza eclesiástica de ese momento, que era Herodes. Lo juntó a los dos, los amistó. ¿Para qué? Para acabar con Cristo en la cruz. Y él pensaba que con eso lo destruía. Pero tonto el demonio, no sabía y no entendía el plan de Dios. Apenas muere Jesucristo, ¿a dónde desciende Jesús? ¿Para qué? Para predicar la buena nueva a todos los que estaban ahí, que no son los condenados. Ahí estaba Moisés, estaba Abraham, David, los profetas. ¿Por qué? Porque desde el primer pecado los cielos quedaron cerrados. Entonces desciende Jesucristo, dice la carta de Pedro, predica la buena nueva, todos se alegran con eso y Jesucristo abre los cielos. Entonces por eso es que en ese momento aparece otra imagen, al diablo gritando, porque acaba de ver lo que está sucediendo, la redención. Entonces, este momento es importante, las tentaciones, que es la primera victoria. En cada exorcismo, cada milagro, Jesucristo va a seguir derrotando a Satanás y finalmente en la cruz del Calvario y con su resurrección. ¿Amén? Entonces, nosotros queremos centrarnos, ¿no?, en esta parte, el ministerio público de Jesucristo. Y el ministerio público de Jesucristo tiene dos momentos: el ministerio público en Galilea y el ministerio público en Jerusalén. Nos interesa el ministerio público en Galilea, después veremos en Jerusalén. Pero ¿qué nos interesa el ministerio público en Galilea? Lo que hizo Cristo, predicar y la realización de estos milagros. Por eso, en este pasaje que hemos leído, Marcos capítulo 1, en el versículo 39, ahí se nos presenta la conclusión de la obra que ha realizado Jesucristo. El texto que acabamos de leer nos narra un día en la vida de Jesús. Un día en la vida de Jesús. Y este texto nos va a narrar como conclusión que Jesucristo hacía lo siguiente: y recorrió toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Entonces toda la obra de Jesucristo se concentra en estas dos acciones: la obra querigmática, la predicación, el anuncio de la buena nueva, y la obra taumatúrgica, la realización de milagros. Y cuando hablamos de milagros, ahí entra curaciones, sanaciones, exorcismos, entra milagros y portentos, prodigios sobre la naturaleza, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros vamos a concentrarnos en este momento en la obra taumatúrgica. ¿Quién es Jesús? Miremos lo que realiza. Miremos lo que realiza. Entonces, esta misión querigmática y taumatúrgica es la misión que tiene la Iglesia y que Jesucristo en Mateo 10, del 1 al 8, va a delegar a los apóstoles, y de los apóstoles a cada uno de nosotros los bautizados. Nosotros tenemos como bautizados la obligación de anunciar que Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido a salvarnos. Y en el nombre de Cristo orar para que se curen los enfermos y orar para que sean expulsados los demonios. ¿Ya?
Entonces, los milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo es lo que vamos a estudiar ahora. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 22, dice lo siguiente. Cuando Pedro está en el discurso en Pentecostés, va a decir lo siguiente: israelitas, escuchad estas palabras: a Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios, ojo con ese término, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que hizo Dios por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Pedro, en este pasaje, Hechos 2:22, dice que Jesús está acreditado por Dios. ¿Y en qué sentido está acreditado por Dios? Porque realiza portentos, potencias y signos. El término, cuando tú lees este texto en griego, aparecen estos términos: terata, dinameis y semaya. Entonces, ¿qué significa portentos? Terata significa portentos, dinameis, potencias, y semaya, signos. Aquí Pedro nos está diciendo que esto, ¿qué es lo que está probando? Esto que nos está probando son signos reveladores de la divinidad de Jesús. Y por otro lado son una expresión de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Muy importante es esta cuestión. Nosotros, cuando predicamos la buena nueva de Cristo, muchas veces esa buena nueva va a ir acompañada de signos. Algunos se curan, otros tienen expresiones de liberación, hay otros que en su corazón se sienten profundamente tocados por el Señor, y esos signos son signos confirmatorios de la presencia de Dios en medio de nosotros. Entonces vamos a explicar esta cuestión. Los milagros que vamos a estudiar nosotros y que encontramos en los evangelios han sido comprendidos después de la ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que en su momento los apóstoles, por ejemplo, Mateo, Juan, cuando caminaban con Jesús, veían a Cristo realizar estos milagros, pero no entendían plenamente su significado. Ojo con eso que es muy importante. Entonces, los milagros que ellos nos están contando y que aparecen en los evangelios, se nos pudieron haber contado muchos milagros, muchos portentos, pero según San Juan va a decir que lo que se nos ha contado es para que creamos. Jesucristo hizo muchas cosas, va a decir Juan, pero no todas están contenidas en los evangelios. No todas. Por ejemplo, esta frase, ¿han escuchado ustedes? ¿Hay más gozo en dar que en recibir? ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Pues bien, Pablo dice que eso es palabra de Jesús, pero no está en los evangelios. Entonces, ¿qué significa eso? Que muy probablemente Pablo escuchó esta enseñanza de los mismos apóstoles, y la escuchó cuando estuvo en la iglesia de Antioquía y la recibió como palabra de Jesús, y en Hechos 20:35 la transmite como palabra de Jesús. Entonces Jesucristo dijo e hizo muchas cosas que no están contenidas en los evangelios. No están contenidas, pero las que están en los evangelios tienen un propósito: ayudarnos a entender quién es Jesús. Amén. Entonces, los relatos de los milagros son posteriores a la muerte y resurrección de Jesucristo, y los evangelistas los están interpretando y nos lo cuentan, ¿no? Entonces hay una maduración espiritual en estos acontecimientos a la luz de la resurrección y a la luz del envío del Espíritu Santo. Entonces, los milagros tienen esta intención. En primer lugar, son signos reveladores de la divinidad de Jesús. Son signos reveladores de la divinidad de Jesús, porque al estudiar un milagro podemos quedarnos en la materialidad del texto, leerlo solo desde su sentido literal, pero tenemos que leerlo siempre con esta comprensión: este milagro, ¿qué me está revelando de Jesús?
este pasaje, ¿qué me está revelando de Jesús? Este texto bíblico, ¿qué me está enseñando sobre Jesús? Entonces, en un primer momento, estos milagros son signos reveladores de la divinidad de Cristo, y en un segundo momento, estos milagros son una expresión de que el reino de Dios está verdaderamente entre nosotros. Pongamos un ejemplo. Cuando Jesucristo exorcizó al endemoniado de Gerasa, dijo que si por el poder de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino no lo vemos, pero son estos portentos, estas potencias, estos signos, esta obra taumatúrgica que hace Jesucristo, lo que hace que el reino se establezca en medio de nosotros. Entonces, Jesucristo, en ese sentido, es mensajero del reino. Él es el instaurador del reino y Él es el actualizador del reino de Dios. Acuérdate lo que hemos enseñado en la segunda clase sobre el mesianismo. En la segunda clase sobre el mesianismo habíamos enseñado que el pueblo de Dios estaba esperando ¿qué cosa? Que Dios enviara a su Mesías para gobernar, para establecer su reino en su nombre. Y es Jesucristo quien establece el reino. Estas tres cosas van de la mano: mensajero, instaurador y actualizador del reino. Jesucristo hace esto. Él es el mensajero del reino, el instaurador del reino y el actualizador, el que hace presente, patente el reino de Dios en medio de nosotros. Vamos a ir profundizando en esta cuestión. Habíamos enseñado también que si queremos nosotros conocer a Jesús, no es necesario leer los 4 evangelios. No nos basta uno. Tenemos que conocer los 4. Por eso San Ireneo va a hablar del evangelio cuadriforme de Cristo. Es decir, Jesús visto desde Marcos, Jesús visto desde Mateo, Jesús visto desde Lucas, Jesús visto desde Juan. Es decir, cada evangelista nos va a dar su aporte sobre un aspecto importante que ellos quieren resaltar sobre Cristo. Es en ese sentido que estas 3 palabras, portentos, potencias y signos, van a aparecer en los evangelios. Nosotros en nuestra Biblia lo van a traducir por milagros, ¿ya? Sobre todo porque tu Biblia y la mía muchas veces está traducida del latín, ¿ya? Y a veces mal traducida. Por eso hay una Biblia Monseñor Straubinger, que es una Biblia argentina, que tiene una buena traducción del griego koiné. Entonces, Marcos, cada evangelista nos va a mostrar algo importante respecto a esta potencia de Jesús. Por ejemplo, Marcos nos va a mostrar que a través de los milagros Cristo es acreditado como Hijo de Dios. Como Hijo de Dios. La conclusión de Marcos, que esto es precioso: ¿en qué momento se descubre que Jesucristo es Hijo de Dios? Cuando está clavado en la cruz. ¿Y quién lo descubre? Un romano. En Marcos 15, 59 me parece, es en que un romano contempla todo lo que ha hecho Jesucristo y lo ve clavado en la cruz y dice: verdaderamente este es Hijo de Dios, por todo lo que hizo. Verdaderamente este es Hijo de Dios. Entonces Marcos, por ejemplo, va a narrarnos alrededor de algunos dicen 18, en realidad son 20 milagros, si contamos las resurrecciones, 20 milagros. Es el evangelio que más milagros nos narra. De los 37 milagros que hay en total, Marcos nos narra 20. Entonces Marcos nos narra esto, ¿no? Los portentos de Jesucristo. Entonces, a través de ellos nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesucristo curó enfermos? ¿Por qué expulsó demonios? ¿Por qué abrió ojos de ciegos? ¿Por qué abrió oídos de sordos? ¿Por qué hizo resurrecciones? Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cada milagro acredita eso. Segundo, Mateo. Mateo va a hacer una especie de comparación en la línea de que Moisés es el gran legislador del pueblo de Israel. A Moisés se le da tradicionalmente la autoría de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Entonces,
Jesucristo va a ser presentado como el nuevo Moisés, superior a él. Y es en ese sentido que Mateo nos va a mostrar el poder magisterial, el poder para enseñar de Jesús, a través de 5 grandes discursos. O sea, Mateo, por ejemplo, ¿qué es lo que va a hacer? Nos cuenta una parte narrativa, primero nos narra algunos milagros, una parte teológica de Mateo, y luego aparecen los milagros. Entonces, en este poder magisterial que Mateo nos quiere enseñar sobre Jesucristo, él va a hacer 5 grandes discursos de Jesús. Va a ser una compilación de los discursos de Cristo y los va a reunir de manera sistemática, los va a compendiar. El primer gran discurso se conoce como el discurso evangélico de Cristo. En ese discurso, ¿qué nos enseña Mateo? ¿Cómo quiere Jesús que viva un discípulo? En el segundo discurso nos va a mostrar la iglesia misionera, la iglesia apostólica. Nos va a mostrar la iglesia en misión. ¿Cómo quiere que sea la iglesia que él va a fundar en la persona de Pedro? Quiere que sea una iglesia misionera. El tercer discurso, que también tiene que ver con la iglesia en el capítulo 18, es la iglesia hacia adentro, ¿no? La iglesia hacia adentro, la comunión entre los cristianos, en donde se nos va a hablar de la oveja perdida, de la corrección fraterna, se nos va a hablar del perdón, ¿no? La parábola del siervo sin entrañas. De ahí viene el cuarto discurso de Mateo. El cuarto discurso se conoce como el discurso parabólico, en donde se encierran todas las enseñanzas sobre el reino de Dios. Todas las enseñanzas sobre el reino de Dios. Y el quinto discurso es el discurso escatológico, en donde nos va a hablar del final de los tiempos. Son los 5 grandes discursos que nos va a enseñar Mateo. ¿Amén? Entonces, si yo quiero estudiar un milagro de Jesús, ¿qué evangelio tengo que agarrar? Marcos. Porque la forma como los redacta Marcos es muy importante, es muy detallista, muy detallista. Por ejemplo, si quiero estudiar un discurso de Jesús, ¿dónde los voy a encontrar? Mateo. Entonces, Lucas, ¿qué nos muestra? Que todo lo que hace Jesucristo, tanto milagros como predicación, es obra de la compasión y la misericordia de Dios. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dice la palabra de Dios que llegaron a la puerta de la aldea, que en realidad no es una ciudad, es una aldea, Naín, y sacan a enterrar el hijo único de una viuda. En ese momento, dice la Escritura, que Jesús la miró, sintió ¿qué cosa? Compasión. La mujer no le pidió resucitar a su hijo, sino que Dios se mueve por la compasión. ¿Qué significa esto? La compasión, tanto como la misericordia, tiene 2 movimientos. La primera es ver a alguien sufrir y la segunda, conmoverme hasta las entrañas, y eso me mueve a ayudarlo. Entonces, aquí, ¿qué nos está enseñando Lucas? Que Dios se conmueve con la miseria del hombre. Que Dios, cuando ve al hombre sufrir, se conmueve hasta las entrañas y le ayuda, le salva. Entonces, todos los milagros y la predicación de Jesucristo, por ejemplo, la multiplicación de los panes, la primera multiplicación, según el relato de Marcos, me parece, que es el que dice que Jesucristo vio a toda esta gente y sintió compasión porque eran como ovejas sin pastor, como ovejas sin pastor. Luego tenemos el Evangelio de Juan, que es completamente distinto a estos 3. Completamente distinto. ¿Por qué? Porque estos 3 evangelios, de manera progresiva, yendo de manera ascendente, nos van mostrando que Jesús es el Hijo de Dios. Dios con nosotros, sobre todo Mateo nos va a mostrar eso. Dios con nosotros. Sin embargo, Juan, como lo enseñamos en la segunda clase, de un primer momento, en su prólogo, en el versículo 1 nos dice que Jesús es Dios. En el principio estaba el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios. ¿Y por qué estaba el Verbo junto a Dios? Porque el Verbo era Dios. Entonces, Juan es un evangelio, como quien dice, una mirada de arriba
hacia abajo. En cambio, con los sinópticos de manera progresiva. A este tipo de cristología se le conoce como cristología ascendente, que es el descubrimiento de Cristo de manera progresiva. Y este tipo de cristología, la de Juan, se le conoce como cristología descendente. A la cristología paulina utiliza de los dos, tanto ascendente como descendente. Pero acá nada más vamos a hablar de Jesús desde los evangelios. Entonces Juan, si tú lees a Juan, por ejemplo, capítulo 2 de Juan, bodas de Caná, ¿cómo termina esa parte del evangelio? ¿Qué es lo que dice Juan? Este fue el comienzo de los signos. No utiliza la palabra milagros. Entonces, el término griego que utiliza Juan es semaya. Él no utiliza los otros. Estos se utilizan en los sinópticos y en Juan. Entonces Juan va a hablar de signos. Va a hablar de signos en su evangelio. ¿Y cuál es el objetivo de ese signo? Que cuando nosotros contemplamos ese milagro, al que Juan le llama signo, ese signo tiene el propósito de revelarnos la gloria de Jesús. Revelarnos la gloria de Jesús. ¿Por qué? Porque la gloria de Jesús está contenida y escondida en su humanidad. Cuando Juan nos presenta el diálogo de la samaritana en el pozo de Jacob, ¿con quién está hablando la samaritana en un comienzo? Con un judío más. ¿Cómo tú que eres judío me pide a mí que le diera de beber? Luego cuando Jesucristo le revela su interioridad, reconoce que ese judío es un profeta. ¿Ha mejorado su conocimiento sobre Jesús o no? Sí, pero es imperfecto todavía, porque Jesús verdaderamente es un profeta, pero es mucho más. Y luego comienza a dialogar y comienza a dialogar y comienza a dialogar y Jesús se le revela como el Cristo. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Porque ahí Juan nos muestra que de porrazo nosotros podemos toparnos con un hombre. Cuando estudiamos a Jesús o lo contemplamos al Señor. Pero luego que esa manera en que nosotros vamos adorando a Cristo. Porque si tú te das cuenta que es a través del diálogo que se revela Jesús. A través de la oración personal. A través de la oración personal. Cuando tú vas al Santísimo y todas tus oraciones son un pliego de reclamo a Dios, ahí tú lo vas a ver como alguien a quien reclamarle algo. Pero cuando Dios se te revela, cuando tú vas al Santísimo a adorarlo, ahí Dios se te revela. Entonces es muy importante esa cuestión, ¿no? Entonces Juan, cuando nos habla de signos, nos está hablando de que Jesús se está revelando a través de ese milagro. Cuando abre los ojos, vamos al último gran signo que hizo, que está en el Evangelio de Juan. El último gran signo es el del capítulo 11. La resurrección ¿de quién? De Lázaro. Jesucristo, ¿qué dijo en el pasaje anterior? Juan capítulo 10, versículo 10, ¿qué dijo en el pasaje anterior? Yo soy, ¿qué cosa? Yo he venido, ¿a qué? Yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, Juan nos muestra en el capítulo 10 que Jesucristo dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Y qué hace en el capítulo 11? Sí, pero hace mucho más. ¿Cuántas resurrecciones hay en los evangelios? 3. Al menos que hizo Jesús, porque podemos hablar de la resurrección de los justos, la resurrección del mismo Señor. Cuando el Señor muere, resucitaron muchos, por si acaso. Entonces, 3 resurrecciones. La hija de Jairo. ¿Cuánto había muerto? Ahí, aquí cito nomás. 1 horita aproximadamente, ponte, máximo. Entonces Jesucristo va y la resucita. ¿Cuánto tiempo había fallecido el hijo de la viuda de Naín? Por lo menos un día, ¿no? Por lo menos un día. Entonces ya tenía más tiempo muerto. ¿Y Lázaro? 4 días. 4 días. ¿Qué significa eso? Si tú lees bien el Evangelio, las 2 hermanas, Marta y María, mandaron a llamar al Señor y el Señor no fue intencionalmente. Me alegro por no haber estado ahí, dijo el Señor, para que crean. Entonces ya Juan nos va anticipando. Lo que va a suceder en ese milagro es revelar la gloria de Jesús. No fue rápido, se demoró.
Y cuando antes de resucitar se pone a dialogar con Marta, ahí el personaje principal es Marta, no María, se pone a dialogar con Marta y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Pero una hora yo sé que si tú le pides al Padre algo, te lo concederá. Y el Señor le dice, ¿tú crees? Y ella le dice, sí, Señor, yo creo. Y ahí Jesucristo se revela como la resurrección. Ahora, muy interesante es esto, porque cuando está en la puerta del sepulcro le dice, Marta, quita la piedra. ¿Y qué dice Marta? Señor, mi hermano ya huele. Y es el cuarto día. Es decir, signos sensibles de un estado de putrefacción avanzado. Explicamos. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Se separa el alma espiritual del cuerpo, el alma espiritual principio de vida, el cuerpo se queda sin vida. Todo comienza a descomponerse. En el vientre es donde tenemos todas las bacterias que van a generar el proceso de descomposición. Probablemente para el cuarto día, en el desierto palestinense, un calor impresionante, más de 40 grados, el proceso era muy acelerado. Cuando llega Jesucristo, probablemente los ojos de Lázaro ya estaban desorbitados. Todos los fluidos habían salido por los poros del cuerpo, por los orificios del cuerpo. La lengua había sido expulsada de la boca. El vientre probablemente ya estaba hinchado y reventado. Lázaro estaría en un color verde, un color violeta, y el proceso de descomposición era muy avanzado. Ahora, ¿por qué es importante saber ese detalle? Porque el mismo Juan te lo dice, tiene 4 días muerto. ¿Y Jesucristo qué dijo? Yo soy la resurrección, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué te está predicando este milagro? Que no importa el estado de descomposición en el que se encuentre la vida de alguien, no importa cuán avanzado esté el estado de descomposición de un hogar, de una familia, de una persona, Cristo lo puede resucitar. Él es la resurrección. Él es el que ha venido a dar vida y vida en abundancia. Cristo puede abrir la tumba de cualquier persona y darle vida. Acuérdate lo que dice el profeta sobre los huesos secos. En Ezequiel, voy a abrir vuestras tumbas y los resucitaré, pueblo mío. Por eso cuando Jesucristo envía a su iglesia la misión que pide en una de las instrucciones, resuciten a los muertos. Si tú no nos ves a los misioneros yendo a cementerios, yendo a columbarios, sino predicando en los pueblos y en las ciudades a Cristo. ¿Y qué significa eso? Que hay gente que está muerta en vida. El término, ahorita el término griego no lo recuerdo bien, de lo que se traduce resurrección, literalmente significa que alguien te tome de la mano y te levante. Literalmente eso significa resurrección. Que alguien te levante. Ese es Jesús. Entonces por eso, si tú lees el milagro, ¡ay, qué bonito lo resucitó a Lázaro! ¡Ay, qué lindo! Pero te das cuenta que la enseñanza es más profunda. Es mucho más profunda porque hay varios detalles. No fue en el momento que lo llamaron, esperó, las palabras son claves. Incluso cuando va a hacer oración Jesucristo antes de la resurrección, hace oración en voz audible. No fue lo mismo con el hijo de la viuda de Naín ni la hija de Jairo. Padre, te doy gracias. ¿Por qué le da gracias a Jesús? Porque tú siempre me escuchas. ¿Tú te sientes siempre escuchado por Dios? Esa es la gran enseñanza de Cristo. Que cuando tú estás delante de tu tragedia, delante de lo que tú crees que es el final, todo ha acabado ahí. Cristo quiere que tú creas que el Padre puede escuchar tu oración para resucitar esa situación. Entonces, por eso es que lo que enseña Juan son signos. Signos. Por ejemplo, cuando tú estás en un semáforo y hay luz roja, ¿qué tienes que hacer? ¿Y quién te ha dicho eso? Pero es lo que has aprendido, es un signo. Entonces, los evangelios son un signo. Es decir, tú lo lees y si te quedas en la materialidad del texto no lo entiendes. Tienes que contemplar los signos. ¿Qué significa que Cristo no haya querido ir? ¿Qué significa al cuarto día?
¿Qué significa el olor a putrefacción? ¿Qué significa cada uno de esos detalles? Entonces Juan es, por ejemplo, cuando yo he dado un curso de estos tres me he demorado 17 sesiones. Con Juan solamente me demoro 15, porque es un poquito más denso explicarlo, ¿no? Solamente el prólogo de Juan uno se demora como 3 días explicándolo. Entonces, cuando tú leas los evangelios vas a encontrar entonces estos acentos muy particulares. Y aquí viene lo siguiente. Por ejemplo, cuando tú lees los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, acá yo los pongo no en el orden en que está en tu Biblia, sino en el orden que los ha recogido la iglesia. El primer evangelio es Marcos, Mateo y Lucas. Juan es el último. Entonces, cuando tú lees los milagros en estos 3 sinópticos, ¿qué se requiere? La fe del creyente para la realización del milagro. Por ejemplo, en Mateo dice, se presentan 2 ciegos que vienen siguiendo a Jesús. Uno no sabe cómo lo siguieron, quizás por la voz nada más. Pero se presentan ante Jesús los 2 ciegos y le piden curación. Y Jesucristo le dice, ¿ustedes creen que yo puedo hacer aquello que me piden? Sí creemos que suceda según vuestra fe. Por ejemplo, el exorcismo en el Evangelio de Mateo de la hija de la mujer sirofenicia o mujer cananea, que estaba a la distancia, su hija, que se acerca, sí Señor, también los perritos comen migajas de la mesa que caen de sus amos, ¿se acuerdan? Pues en ese momento que dijo Jesucristo, hija, qué grande es tu fe, que te suceda como has creído. Pensamos también, por ejemplo, en Mateo, la curación del siervo del soldado, del centurión. También, que te suceda según has creído. Entonces, cuando tú lees los evangelios sinópticos, Jesucristo pide que la persona que solicite el milagro tenga fe. ¿Por qué no pudimos expulsar los demonios? Le preguntan en Marcos y en Mateo. Por vuestra poca fe. Yo les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esta montaña, quítate y se arrojaría al mar. Entonces, ahí se requiere. Pero cuando tú lees el Evangelio de Juan, acá no se pide la fe, sino que el signo se hace para suscitar la fe. Entonces, ¿cómo aplicas esto en tu vida? Habrá momentos que Cristo te pida fe. Habrá momentos que el Señor te pida fe, pero otras veces, sabiendo nuestra condición de fragilidad, va a suscitar cosas grandes en tu vida para que creas. ¿Amén? Entonces, a mí me ha pasado esto, ¿no? Hay momentos que el Señor me ha pedido fe, pero hay otras veces que yo sin pedirlo lo ha realizado para que crea. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Jesucristo curó a todos los enfermos de su época? No. Curó a los que se acercaron, curó a los que estaban en su camino. Entonces, ¿Jesucristo vino a sanar todas las enfermedades? No. ¿Cuál es el sentido del milagro? Revelarnos quién es Jesús. Entonces, principalmente es esto, revelarnos quién es Jesús. Entonces, si nos quedamos solamente, Jesucristo es un hacedor de milagros y debo buscarlo solo para eso, te vas a perder en la iglesia. Habrán enfermedades tuyas que no sanen, habrán otras que sí. Habrán situaciones difíciles que el Señor las va a permitir y habrá otras en donde verás su poder salvífico. Porque aquí lo más importante es que tú creas en Él. Que tú creas en Él, pero si tu fe está sujeta a las circunstancias de tu vida, si tu fe está sujeta a lo que haga o deje de hacer el Señor, entonces tu fe es la más débil del mundo. Por eso es muy importante el sentido de estos milagros, eso de pronto de arrojar demonios y de curar enfermedades. ¿Qué supone? Escucha bien. En primer lugar, supone que el hombre ha sido capturado por el diablo y por el poder del mal. Jesucristo al curar, Jesucristo al exorcizar, se está mostrando como más fuerte que el diablo y como aquel que es capaz de restaurar la vida de las personas, movido por sus entrañas de misericordia. Entonces, atención a esto, que el Señor nos pide que creamos. Ciertamente nos pide que creamos. Acuérdate cuando fue a su tierra en Nazaret.
predicó en Nazaret y dice que allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe. Y acuérdate que cuando nos enseña que en Lucas, por ejemplo, la parábola del juez injusto, ¿no? Había un juez que le pedía justicia, una viuda le pedía justicia, no le hacía caso. ¿Cuál es la conclusión de la parábola? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Yo un día escuché un caso de una señora que se enteró que uno de sus hijos tenía un problema de identidad sexual. Y la mujer, para ella fue algo muy doloroso. Entonces ella se alejó de la iglesia. Y así tú vas a encontrar muchos casos de gente que ha atravesado por una situación difícil, de gente que ha atravesado alguna situación dolorosa, y ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha apagado su fe, o se ha perdido su fe. ¿Amén? Entonces, esto es muy importante. Los milagros son motivos de credibilidad porque son una realidad salvífica de Dios. Son una realidad que nos muestran a este Dios Salvador. Por ejemplo, en Jesucristo, cuando Él realiza todos estos milagros que el Señor realiza en los evangelios, está mostrando que Él es el Mesías. Sobre todo, un texto muy importante, Isaías 61:1, que dice: el Espíritu sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a sanar a los que tienen el corazón roto, a proclamar la liberación de los cautivos, la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos. Isaías 61:1. Entonces, escucha bien, Jesucristo transformó la vida física, la vida psíquica y la vida espiritual de los que estuvieron a su lado. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo, por ejemplo, mi experiencia, yo he sido un alcohólico farmacodependiente. En su momento he mandado por intento de homicidio una persona que vivió con 7 años con depresión. Y yo más encima no era cristiano. Yo era hinduista. Entonces, por una búsqueda de Dios, llegué al Dios cristiano. Y tuve una experiencia de salvación. Me sanó de la arritmia sistólica ventricular izquierda, la perforación del colon, gastritis crónica, la interrupción de la sinapsis, y me recuperó el Señor. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Porque yo lo merecía? No, porque me tuvo misericordia. ¿Y me tuvo misericordia para qué? Para que pudiera yo anunciar que Él puede hacer grandes cosas por el hombre que confía. En mi caso no fue esto, en mi caso fue esto. Lo que Él hizo conmigo fue para suscitar la fe en mí. Pero, por ejemplo, un día yo he estado mal de la columna. No hace en pandemia, tanta misión que estuve haciendo incluso en pandemia, a mí la pandemia me agarró en Alemania. Entonces estuve 6 meses sin poder caminar. Yo tengo 5 hernias en la columna, ¿no? Entonces camino por pura misericordia de Cristo. Y estuve 6 meses sin poder caminar. 6 meses. Tengo las hernias protuidas. Entonces, ¿tú crees que yo no le pedí al Señor que opción A, quítame el dolor para poder caminar? Opción B, que se vuelva a su sitio la hernia que está protuida, ¿no? Opción C, dame vértebras nuevas, ¿no? Opción D, todas las anteriores. Entonces, oye, yo le pedí, le supliqué y nada. 6 meses. Y yo le daba gracias a Dios. Porque mi fe no puede estar condicionada a que Él haga lo que yo en ese momento le estoy pidiendo. Simplemente le di gracias al Señor y dije, bueno, pues Señor, si tú quieres que deje de hacer misiones y que ya deje de evangelizar, pues gloria a tu nombre, ¿no? Entonces venía mi hijo y me decía, papá, juega conmigo. Y jugaba echado, porque no podía estar ni en pie ni sentado. Yo jugaba echado con mi hijo y mi papá me decía, es que así no jugamos, papá. Es que le digo, hijo, no puedo pararme. Ahorita no puedo pararme, mi esposa me tenía que ayudar a ir al baño, ¿no? Entonces llegó un momento en que mi hijo no podía jugar y mi hijo se acercó y me dijo, papá, voy a pedirle a Jesús que te cure para que juegues conmigo. Entonces le dije, bueno, pídele, pues hijo, porque el Señor escucha a los pequeños y a los humildes. Entonces mi hijo me empujó la espalda y puso sus manitos justo donde tenía el dolor. Me dijo, Jesús, yo te pido que le quites el dolor a mi papá, para que mi papá pueda jugar conmigo. Inmediatamente el dolor se fue. Ahora, ¿tú crees que yo lo entiendo?
signo. ¿Tú crees que yo lo entiendo? O sea, ¿qué se supone? Porque no escucho mi oración, y si la de mi hijo. Entonces ahí el Señor me dio una gran catequesis sobre ser pequeño. Sobre ser pequeño. Una catequesis también sobre aprendizaje del dolor. El contemplar a Cristo en la cruz sufriente. El entender a tantas personas que sufren del dolor, ¿no? Entonces, el punto es que el Señor tiene caminos. Y lo más importante, hermano, es creer en Él. Creer en Él. Entonces, el Señor tiene todo poder para levantar a los hombres. Todo poder para restaurar la vida de los hombres. Para sustraer al hombre de toda fuerza del mal. El Señor tiene todo poder para transformar la vida de las personas, porque el Señor dijo, y sobre todo en estos evangelios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo recuerdo un día que leyendo los evangelios me motivó a orar por mi mamá. Mi mamá estaba con celulitis en el tobillo izquierdo, estaba hinchado, inflamado el tobillo, estaba rojo, ya iba como 2 días. Entonces me puse a orar por mi mamá para que se le fuera el dolor y no se le fue. Al día siguiente otra vez oré por mi mamá y así oré 4 días seguidos. Al 4.º día se le fue todo. Y no de inmediato. Se echó a dormir una siestecita y a la hora que se levantó ya todo estaba a su normalidad. Se había contraído, se había ido la inflamación, se había ido el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no en el primer momento que oré? ¿Por qué en el 4.º día? ¿Por qué no en el instante? ¿Y por qué no? Inmediatamente orado, después que mi madre descansó, se fue todo. Es decir, ¿qué te enseña eso? Eso es un signo, pues. ¿Qué te está enseñando el Señor? Perseverancia en la oración de fe. En cambio, tú pides hoy día una vez y no te da, le haces berrinche. ¿O no? ¡Ay, voy a dejar de ir a la iglesia! Señor, ¿por qué hasta cuándo? Le haces berrinche. Entonces, ¿qué está viendo el Señor? Oye, cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. ¿O tú crees que el Señor no te tiene compasión? Pero a veces el Señor permite situaciones para que madure tu fe en Él. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Entonces, hermanos queridos, un milagro, atención, un milagro es la intervención de Dios en la historia del hombre. Un milagro significa esto, la intervención de Dios. Dios se está revelando al hombre. Se está revelando al hombre para que el hombre crea en el Señor. Para que el hombre crea en el Señor. Esto es muy importante, ¿ya? Porque cuando Dios realiza un milagro a favor de alguien, el propósito de ese milagro es establecer un vínculo con la persona. Porque al suscitar la fe, ¿no? Si bien se requiere, pero al suscitar la fe, ese milagro lo que está haciendo es que tú comiences a contemplar a Dios de una manera distinta. Y aquí te pongo este ejemplo. Tú lees Mateo capítulo 16 en donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Amén. Pero ¿qué preparó la respuesta de fe de Pedro? Lee 2 capítulos atrás. ¿Se acuerdan capítulo 14 Mateo? Pedro camina sobre las aguas y se hunde. ¿Qué oró Pedro? Sálvame, Señor. Y Jesucristo lo rescató. Pedro pudo haber regresado a la seguridad de la barca nadando. Pedro pudo, porque es un pescador viejo experimentado, haber hecho algo para salvarse. ¿Cuál es la profesión de Jesús? Carpintero. La de Pedro, ¿qué sabe un carpintero sobre salvar a alguien que se está ahogando? Probablemente nada. Pero Pedro que contempla a Jesús. Pedro ya viene caminando con Jesús, ha visto sus milagros, ha visto sus prodigios, y en ese momento de su vida en particular, Pedro cree que Jesús es el Mesías. Pero en ese momento de su vida particular, cuando Pedro se está hundiendo, cuando Pedro se está ahogando, va a hacer una oración hermosa. Señor, sálvame. Y Jesucristo lo rescata. Entonces, ese milagro
lo prepara Pedro para luego decir, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Cristo. Entonces, probablemente esta situación difícil por la que tú y yo podamos pasar, nos está preparando para que en algún momento confesemos nuestra fe en Jesús. Entonces, los milagros tienen esto, ¿no? Son una intervención de Dios en la historia del hombre. Si tú ahorita estás atravesando una situación difícil en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, en el área que fuera, toda esa situación te está preparando para que Dios intervenga. ¿Qué le dijo a Moisés? He oído el clamor de mi pueblo, he visto su sufrimiento y he venido a liberarlo. O sea, Dios interviene en la historia porque te escucha. Dios interviene en tu historia porque ve tu sufrimiento y no se pasa de largo, no es indiferente. Entonces, ese milagro, esa intervención de Dios ya va a depender de ti. ¿Requiere de tu fe o va a suscitar tu fe? ¿Cómo te encuentras ahorita en tu fe? ¿La está requiriendo el Señor o la va a suscitar el Señor? Por eso, para finalizar, ¿qué significan los milagros de Jesús? Es la obra de salvación de Dios. La obra de salvación de Dios. En segundo momento se presenta a Cristo como mediador. Cuando Cristo resucita a Lázaro, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. ¿Quién realiza el milagro? El Padre. Y Cristo es el mediador. Ese milagro es una invitación para el hombre. ¿Invitación a qué? A que crea que Jesús es el Mesías. A que crea que Jesús es el Salvador. Pero ese milagro también es una superación de la naturaleza. El Señor puede cambiar el orden de tu vida. Yo le agradezco a Cristo porque según cuando ya me ha tocado a mí estudiar, para los que estudiamos teología pasamos por evaluaciones, ¿ya? Y para los que estudiamos demonología, peor todavía, pasamos evaluaciones psicológicas y psiquiátricas. Entonces, cuando a mí me comenzó a evaluar un psicólogo, me dijo, tu vida es rara. Y yo le dije, ¿por qué? Pero no era creyente el psicólogo. Porque por todo lo que tú me has dicho, te han intentado abortar, has sido agredido 3 veces, sexualmente 3 veces, has tenido 3 intentos de suicidio, has vivido con depresión, alcohólico y farmacodependiente. ¿En qué momento tu vida cambió? ¿Qué pasó para que tu vida cambiara? Porque si tú sigues un camino, esto me lleva hasta esto. Pero es como que en mi caso, esto me llevó por otro lado. Entonces, ¿qué pasó? Jesús, le dije. Entonces, esa es la diferencia. Cristo interviene para que aquello que naturalmente no podamos superar, lo vamos a poder hacer por la gracia de su divino poder. Amén. Se nos presenta también la victoria de Cristo sobre toda fuerza del mal, la victoria de Cristo sobre todo poder demoníaco, la victoria de Cristo sobre toda situación de desgracia en la que se puede encontrar el hombre. ¿Y cuál es la significación cristológica? Se nos presenta a Jesucristo como el Mesías, como el mensajero del reino, el que instaura el reino y el que actualiza el reino en nuestras vidas. Hermano, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Te invito un momento a cerrar tus ojos y vamos a invocar a la Santísima Trinidad sobre nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira tu vida, mira tu historia. Los milagros son una intervención de Dios en un momento determinado en la historia de los hombres. Dios
quiere intervenir en tu historia. Tú estás aquí no solo para recibir formación, sino porque el Señor quiere suscitar en ti la fe. El Señor quiere que creas que esa situación tan difícil y tan complicada por la que puedas estar pasando, con su ayuda la puedes superar. Aumenta nuestra fe, Señor. Que podamos creer que así como realizaste tantos milagros a favor de los hombres que estuvieron contigo en el camino, podamos ver también en nuestra vida tu divina intervención. Obra en nuestra vida, Jesús. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida te busco, Señor. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Con mano extendida yo te busco, Jesús. Quiero alcanzarte, oh mi Dios. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Dile a Jesús que lo necesitas. Dile a Jesús que le necesitas en tu familia para que te ayude a superar lo que estás atravesando. Dile a Jesús que lo necesitas en tu vida para que te rescate del mal por el que estás pasando. Porque el Señor, dice la Escritura, ¿acaso aquel que ha hecho nuestros oídos no nos va a escuchar? Dile al Señor, te necesito.
Porque yo creo, Jesús, que tú eres el Mesías, el Dios que está con nosotros, y que nada es imposible para ti, porque tú prometiste que todo lo que pidamos en la oración, creamos que ya lo hemos recibido y sucederá. Pídele al Señor por tu casa, por tus hijos, por tu salud física y psicológica, por tu necesidad material y espiritual. Pero sobre todo pídele que te rescate de tus miedos, de tus dudas, de la desesperación y de toda desgracia. Llena mi vida de ti, ven y llena mi vida de ti, ven y llena mi vida de ti, ven y llena mi vida, ven y llena mi vida de ti. Te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor. Yo te necesito, yo te necesito tanto, tanto, mi Señor Jesús. Obra en la vida de mis hermanos, Señor, porque en la vida de cada uno de ellos hay distintos problemas. Problemas en donde se necesita tu divina intervención. Porque siempre tú estás a punto de salvar, Señor. Y hoy, a través de este tema, nos invitas a creer en ti. Mira que estoy detrás de la puerta y te llamo. Si oyes mi voz y me abres, yo entraré. Ayúdanos a reconocer que a través de lo que tú nos estás enseñando, nos estás llamando a creer en ti, a poner nuestra esperanza en ti, de que tú no nos abandonarás a nuestra suerte y que tú, Señor, responderás nuestras plegarias y actuarás. Pon tu mano divina y bendita sobre el hogar, sobre las familias que representan cada uno de estos hermanos míos, Señor. Sana sus cuerpos de toda dolencia física. Alivia el agobio en sus mentes y quita de sus corazones todo dolor. Porque tu palabra dice: si el afligido invoca al Señor,
Él lo escucha y lo libra de todos sus males. Actúa en nuestra vida, Señor, en nuestra historia, y manifiesta en nosotros tu divino poder. Pedimos la intercesión de la Inmaculada, de Santa María, Reina de la Paz, para que nuestra agua sea transformada en vino, nuestras lágrimas en gozo, nuestra desdicha en esperanza y toda nuestra miseria sea transformada por el poder de Dios. Pero sobre todo, que nuestra incredulidad sea transformada en una fe viva. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, gracia plena, ruega por nosotros pecadores. Hemos orado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Hermanos, tomen asiento un momentito. Avisos cuasi parroquiales. Este día viernes vamos a tener jornada de sanación en la parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo. Vamos a estar hablando de la tentación de la tristeza. No hay muchas en el mes de septiembre, me parece el 10 de septiembre, se celebran esfuerzos contra la lucha contra la depresión. Entonces, este viernes que viene vamos a estar en la parroquia Santa María de Nazaret, que queda más o menos a la altura del cruce de Villarán con Tomás Marzano. Tú pones en Google, parroquia Santa María de Nazaret en Surquillo. Vamos a estar ahí, hay misa de 7 de la noche. Terminada la misa de 7 de la noche, empezamos el encuentro con un denario, viene la predicación. Durante la predicación el Padre debe estar confesando, termina la predicación, se expone el Santísimo, oramos sanación por los participantes y luego se hace una procesión dentro de la misma iglesia. Entonces yo te animaría a que te prepares para ese encuentro con Jesús. ¿Cómo te preparas? Tienes estos días para orar. Este tema no ha sido casualidad, no ha sido coincidencia, sino providencia. El Señor quiere actuar en tu vida, en tu historia, quiere suscitar en ti fe, pero necesita que creas un poquito. ¿Y qué necesitas ese poquito? Muévete esa jornada, hermano. Es una jornada completamente gratuita y un espacio para que podamos tener un encuentro con Jesucristo resucitado. Amén. Entonces, hermano, ya saben, nosotros somos misioneros y vendemos nuestro material, sobrevivimos vendiendo nuestro material. Aquí hay una charla que se llama Apremiados por el amor de Jesús. A mí me gusta mucho esta charla porque habla de la necesidad, no solo de saber que Cristo nos ama, sino de sentirnos profundísimamente amados por Él. Amén. Para aquellos hermanos que estuvieron conmigo la semana pasada en el taller La Ira, el último tema, terapéutica de la ira. ¿Cómo trabajar en la ira? Al final, entonces, pueden adquirir esas charlas. Y la charla de la semana pasada, la encarnación, en donde hemos hablado del propósito de la encarnación de Jesucristo, también lo pueden encontrar al final. Amén. Hermanos míos, muchas gracias por su participación. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a estar hablando la explicación de estos milagros, pero en el sentido que muestran la autoridad de Jesús, la parte querigmática que nos hemos enseñado ahora, que nos hemos concentrado solo en los milagros. La próxima semana vamos a ver el tema de la autoridad de Jesús. Amén. Entonces nos vemos el viernes, anímense y hasta el próximo lunes. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Hasta el viernes y hasta el lunes con algunos. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Chao, chao.